Celebramos el segundo domingo de Cuaresma y en la Santa Misa leemos en el Evangelio el famosísimo pasaje de la Transfiguración. En esta ocasión lo hacemos según lo cuenta San Lucas, dado que estamos en el ciclo litúrgico C. Esto sucede en un monte. ¿Qué monte fue? Cuando Jesús se transfigura, se aparecen Moisés y Elías. ¿Por qué se aparecen específicamente Moisés y Elías? Además, Jesús sube acompañado de Pedro, Santiago y Juan, y esto es muy significativo. ¿Por qué ellos tres? Hay una conexión con el huerto de los olivos. ¿Cuál es esa conexión? Quédate aquí en Pasión por el Evangelio, hagamos juntos el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa, demos respuesta a estas interrogantes y además aprendamos muchas otras cosas más. Será un programa muy interesante. Vamos avanzando esta Cuaresma por el desierto hacia Jerusalén y en esta ocasión vamos a ver en el Evangelio el famoso pasaje de la Transfiguración del Señor. Vamos a leerlo tal como leemos en la Santa Misa, después vamos a analizarlo y terminemos como siempre con un momento de oración. Te invito a que nos pongamos primero que otra cosa en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto nos cuenta Lucas en el Evangelio. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Así nos cuenta Lucas en el Evangelio la historia de la Transfiguración. Es un pasaje que aparece en los 3 sinópticos. Marcos lo contó primero y después Mateo y Lucas se basaron en su recuento en la historia que contó Marcos. Juan no lo menciona por su parte en su Evangelio. Y los textos son realmente parecidos. Cuando uno contrasta el Evangelio de Marcos con el de Lucas, realmente se encuentran diferencias muy pequeñas, muy sutiles, pero de gran significado. Fuera de eso, el relato, la secuencia de los eventos, toda la narración es prácticamente la misma. Esta perícopa de la Transfiguración que leemos este domingo en la Santa Misa se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en la gran sección que habla acerca del ministerio de Jesús en Galilea. Ese es su contexto amplio. Y resulta importante, de hecho, y ahora verás por qué. Hay algo en específico que menciona Lucas que tiene importancia, dado que esto sucede cuando Jesús todavía está realizando su ministerio en Galilea, pero ya está llegando a su final del ministerio en Galilea. De hecho, ya ha tomado la decisión de partir hacia Jerusalén. Algo que resulta muy importante para la teología según San Lucas. Para Lucas, Jerusalén es la ciudad santa. Ya te lo explicaba yo en la ocasión anterior aquí en Pasión por el Evangelio, cómo vemos que Lucas inicia su Evangelio en Jerusalén cuando el arcángel viene a anunciarle a Zacarías que será el padre de Juan Bautista, y también después es Jerusalén el lugar donde termina su Evangelio de la infancia, cuando Jesús a los 12 años se les pierde a María y a José por 3 días y después lo encuentran en el templo admirando a los grandes maestros. El Evangelio de la infancia, según San Lucas, termina en Jerusalén, y después el Evangelio como tal terminará en Jerusalén, y luego la ascensión al cielo tendrá lugar en Jerusalén. La iglesia nacerá en Pentecostés en Jerusalén, en los Hechos de los Apóstoles, también escrito por San Lucas, ese libro. Jerusalén es muy importante, es la ciudad mesiánica, es la ciudad de Dios, y es el lugar sobre todo donde tiene lugar el misterio de la redención. Es en Jerusalén donde Jesús muere y resucita además. Entonces,
Lucas desarrolla todo el evangelio de la vida adulta de Jesús como un largo viaje que parte desde Galilea y que llega hasta Jerusalén. Una gran parte de su ministerio Jesús la realiza en Galilea, pero ya está llegando al final de ese ministerio en Galilea y toma ahora la decisión de emprender el camino para llegar a Jerusalén, donde ha de entregar su vida. Y de hecho, este pasaje de la transfiguración, según San Lucas, sirve como una especie de preludio al éxodo de Jesús, recordando el éxodo del pueblo de Dios que salió también en peregrinación para llegar finalmente a la tierra prometida. En este caso, Jesús también realiza un éxodo, es decir, una salida. Jesús va a dejar su propia tierra, Galilea, para encaminarse a Jerusalén, donde un día ha de morir. Y a ese respecto hace un comentario muy interesante Lucas en una ligera variante que agrega él a este relato con respecto a Marcos, en el cual se basó. Ahora la vemos. El contexto inmediato, lo que sucede justo antes y justo después de este pasaje de la transfiguración aquí en el Evangelio según San Lucas, bueno, la perícopa anterior es una perícopa muy breve de un solo versículo donde se habla acerca de la próxima venida del reino. Y realmente como comienza este texto que leemos hoy en el Evangelio, dice que 8 días después de que Jesús hiciera aquel anuncio del reino es que tiene lugar este evento de la transfiguración. La perícopa posterior habla acerca del endemoniado epiléptico. Y resulta interesante porque como comienza esa perícopa, dice así: al día siguiente, cuando bajaron del monte, le salió al encuentro mucha gente. ¿Qué detalle nos da esto? Bueno, de ahí podemos nosotros darnos cuenta de que Jesús, junto con Pedro, Santiago y Juan, fueron a aquel monte y ahí pasaron la noche, se quedaron allá acampando. Tal vez tengas tú la impresión de que suben al monte con Jesús, sucede la transfiguración y bajan del monte. Bueno, pasaron ahí la noche, según lo que refiere después Lucas en la siguiente perícopa. Es por lo que siempre resulta importante ubicar un texto en su contexto. Eso nos da un marco de referencia tanto narrativo como pudiera ser hasta cronológico, y además algo muy importante, nos suele dar también parámetros para poder entender el mensaje de lo que está sucediendo. Siempre es importante entender un texto en su contexto, no me canso de decírtelo, esa es la regla de oro de la exégesis bíblica, de la interpretación de los textos sagrados, ubicar un texto en su contexto. Los actores que intervienen en esta perícopa, lógicamente que son Jesús, Pedro, Santiago y Juan, y también Moisés y Elías, pero también Dios que habla desde aquella nube y que es escuchado por los que están ahí presentes. Vamos a revisar esta perícopa de la transfiguración versículo por versículo. Comienza diciendo así: en aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago. Estos tres eran sus amigos más íntimos. De entre todos los apóstoles, estos eran los más íntimos. Y resulta muy interesante que sean estos tres los que están aquí presentes, porque estos tres van a ser también con los que Jesús va a querer orar o acompañarse mientras ora cuando realice su oración en el huerto de los olivos. Y Lucas da también un detalle en su historia de la transfiguración que conecta lo que sucederá tiempo después allá en el huerto de los olivos a las afueritas de Jerusalén. Vamos a seguir viendo el relato. Dice aquí que tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a lo alto del monte. No dice qué monte. Marcos, que escribió primero, tampoco dice qué monte. Mateo tampoco especifica. Ninguno de los evangelistas dice qué monte. La tradición quiere que sea el monte Tabor, pero el evangelio no lo dice así. Hay otra tradición que dice que se trataba del monte Carmelo, pero el evangelio, ninguno de los evangelios especifica qué monte fue. Lo importante es que fue en la cima de un monte. ¿Cuál es la importancia de que sea en la cima del monte? El monte, y sobre todo la cima del monte, pues es lo más cercano al cielo. En consecuencia es lo más cercano a Dios. De modo que Jesús se llevó a estos tres apóstoles al lugar más cercano a Dios para ahí transfigurarse, para ahí revestirse de toda su gloria divina. Dice aquí que subió a lo alto del monte para orar. A Lucas le gusta mucho ver a Jesús orando en los montes, yéndose a solas a orar en los montes. Para escoger a los apóstoles, Jesús se va a solas a un monte, entra en oración y ahí es donde discierne en presencia del Padre quiénes de entre todos los discípulos que ha conocido serán sus apóstoles. En este caso Jesús se sube también al monte para orar, pero ahora se va acompañado de Pedro, Santiago y Juan.
Y este detalle que da Lucas de que sube al monte para orar es importante porque conecta ya este evento con lo que sucederá en el huerto de los olivos. Y fíjate que no le digo Getsemaní porque Lucas no lo llama Getsemaní, simplemente se refiere al jardín de los olivos o al huerto de los olivos. Entonces, lo que va a suceder ahí es muy parecido a esto. ¿Por qué? Porque recuerda que ahí en el huerto de los olivos llega Jesús después de la última cena, va con todos los apóstoles menos con Judas el traidor, pero se lleva a 3, él se va a solas y dice Lucas de una manera muy novelística y también muy bonita, dice que se alejó a un tiro de piedra. Siempre me ha fascinado esa expresión de Lucas, que Jesús se alejó a un tiro de piedra, porque como que te puedes imaginar a qué distancia se habrá alejado Jesús, ¿no? Unos 30, 40 metros de los otros, o sea, se alejó lo suficientemente lejos para estar a solas, pero tampoco tan lejos porque quería seguir sintiendo su compañía, quería todavía tener a los apóstoles, pero se lleva a estos 3, a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Y a qué se aparta Jesús en Getsemaní? En el huerto de los olivos, perdón, en el Evangelio de Lucas, ¿a qué se aparta? Se aparta a orar y se lleva a estos 3 para orar. ¿Te das cuenta la conexión? Ese detallito que da Lucas de que se subió al monte a orar y se los lleva a ellos 3, específicamente ellos 3 a orar, ya es un presagio, un preámbulo, no preámbulo, pero pues es una anticipación de lo que va a suceder allá, pero con una variante opuesta. Vamos a ver también aquí, porque dice, y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. ¿Sabes que Marcos, que escribió primero, es el que habla de una metamorfosis que sufre Jesús? Esa transfiguración, él dice que Jesús sufre una metamorfosis. En el caso de Lucas, no dice que haya sufrido una metamorfosis, él dice simplemente que mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Estas vestiduras radiantes de Jesús, lógicamente que son resplandecientes, de modo que resplandecen con un color tan brillante que pues es un color, a fin de cuentas, blanco, lo más cercano al blanco, ¿verdad? Un color totalmente prístino. Y estas vestiduras, como la luz, a fin de cuentas, son importantes en la Escritura porque nos recuerdan el vestido celestial. El vestido celestial, los ángeles están vestidos también, pues así, con un blanco refulgente, ¿verdad? Pero también vemos en el libro del Apocalipsis cómo es que aquellas personas que ya han sido salvadas están vestidas también con un vestido blanco, pues lo más blanco que se puede. ¿Por qué? Porque sus pecados ya han sido lavados con la sangre del Cordero. Entonces, el hecho de que de que los vestidos de Jesús brillen de resplandor, significa que de pronto eran tan blancos, que es una forma de decir que está revestido Jesús de su gloria celestial. Y si está revestido de su gloria celestial, significa que está revestido de su gloria divina. Jesús se transfigura pues y aparece ante los apóstoles que lo acompañan, pues con su naturaleza divina. Dice aquí, de repente, 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías. Es interesante que sean estos 2 los que se aparecen, Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Moisés representa la ley del Antiguo Testamento, Elías representa a todos los profetas del Antiguo Testamento, de manera que son representantes de toda la Escritura. ¿Y cuál es la importancia de que sean representantes de toda la Escritura? Pues la Escritura es la palabra de Dios que fue revelada a todo el pueblo de Dios a través de patriarcas, a través de profetas. De modo que toda la palabra de Dios, representada por Moisés, que representa la Torá, todo el Pentateuco, y representada por Elías, que representa a todos los profetas, todo lo que se profetizó, ellos 2 se encuentran con Jesús. Jesús es el que le da cumplimiento, pues, a lo que se dijo en la Torá, a lo que se dijo en los libros proféticos, bueno, a lo que anunciaron los profetas. Por eso se aparecen Moisés y Elías, y Jesús, junto con ellos, Jesús da cumplimiento a lo que está anunciado en toda la Escritura, representada por Moisés y representada por Elías. Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que iba a consumar en Jerusalén. Como te digo, para Lucas, el relato de la transfiguración es el preludio al éxodo de Jesús. ¿En qué consiste un éxodo? En salir del lugar de origen. Entonces, así como el pueblo de Dios salió
de donde estuvo en Egipto por muchísimo tiempo, ¿verdad? En este caso, el éxodo de Jesús consiste en dejar Galilea. Te digo, Jesús ya ha tomado la decisión de dejar Galilea y de encaminarse ahora sí hasta Jerusalén, donde va a entregar su vida por nosotros. Y antes de hacer eso, bueno, pues Jesús se transfigura. Y precisamente es de lo que le hablan aquí. Le hablan de tanto Moisés como Elías hablan con Jesús acerca de esto. Es decir, ellos le dicen qué es lo que va a suceder. ¿Te das cuenta? Ellos le dan detalles seguramente, en un diálogo íntimo entre ellos, pero a fin de cuentas ellos pues son portavoces de la palabra de Dios y están hablando con Jesús. ¿Sabes que este detalle que acerca de la plática, del tema de la conversación, solamente Lucas lo da? No lo menciona Marcos, que escribió primero, ni tampoco Mateo por su lado, que también se basó en Marcos. Ellos no hablan, no especifican de qué se trató la conversación. Lucas sí, pero como te digo, este tema de conversación pues es está vinculado con ese desarrollo narrativo que hace Lucas en su evangelio de todo un viaje a Jerusalén que está ya por comenzar. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero permanecían despiertos. Y aquí vemos otra conexión con lo que sucederá en el huerto de los olivos, pero aquí vemos que sucede algo totalmente opuesto. Recuerda que ya habíamos visto que Jesús toma a Pedro, a Santiago y Juan y se los lleva para orar. ¿Qué sucederá en el huerto de los olivos? Jesús también se va a ir a orar con Pedro, con Santiago y con Juan. Pero ¿qué sucederá en el huerto de los olivos? Que Pedro, Santiago y Juan se van a quedar dormidos. Y acá, fíjate lo que sucede en la transfiguración, y Lucas especifica, Pedro y sus compañeros, o sea, Santiago y Juan, se caían de sueño, pero permanecían despiertos. Entonces, fíjate que esto, desde un punto de vista narrativo, es que de esto te tienes que acordar, y es lo bueno, si ves Pasión por el Evangelio semana tras semana, esto es para que tomes nota y saques después tu cuaderno cuando lleguemos a la pasión del Señor. Cuando lleguemos a la pasión del Señor, porque ya lo verás en Domingo de Ramos, y entonces te acuerdas de este momento. Cuando Jesús se reviste de toda su gloria divina, estos tres que fueron los únicos testigos, los más íntimos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, se caían del sueño, ya no podían, pero se mantuvieron despiertos. ¿Por qué se habrán quedado dormidos? Yo a veces pienso, bueno, es que tal vez subieron, pues a lo mejor almorzaron y después subieron, ¿no? Y tú sabes, después de almorzar, pues como que da sueño y ahí encima del monte con el sol pegando, en la calidez de la tarde, del atardecer, pues tal vez por eso les sobreviene el sueño y se caían de sueño, pero permanecen despiertos. Y aparte, fíjate que es muy interesante esto, porque la forma como lo escribe Lucas, porque dice aquí que se caían de sueño, o sea, no tenían sueño, que estaban bostezando, no, se caían de sueño, estaban a punto, se les cerraban los ojos, a lo mejor hasta cabeceaban, pero permanecían despiertos. Y con esto dramatiza Lucas el gran sueño que tenían, pero a pesar de ese gran sueño, que se caían de sueño, permanecen despiertos. ¿Y qué es lo que va a pasar en el huerto de los olivos? Que ahí sí se van a quedar dormidos. Entonces es muy dramático, porque en este momento en que Jesús se reviste de gloria, aunque se están quedando dormidos y ya no pueden del sueño, hacen todo y se quedan despiertos. Y en cambio allá, que es cuando Él más los va a necesitar, se le van a quedar dormidos. Entonces se vuelve muy dramático el hecho de que se le queden dormidos a Jesús precisamente estos tres, cuando nos dimos cuenta que acá en la transfiguración se caían de sueño, pero ahí sí aguantaron. Ahí sí pudieron aguantar en el momento crucial de la vida de Jesús, se le quedaron dormidos y lo dejaron solo. ¿Te das cuenta del drama allá? Por eso es importante entender esto y su conexión con lo que sucede en el huerto de los olivos, porque esto hace que eso resulte mucho más dramático todavía. Es que, bueno, Lucas era un gran escritor. Yo te he dicho que escribe casi incluso como un novelista, porque carga de drama. O sea, el evangelio más dramático, y por eso para mi gusto es el más hermoso, el evangelio más dramático es el de Lucas, ¿te das cuenta? Pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Fíjate cómo los vieron, pero no los escucharon. Solamente los vieron, pero no supieron de qué estaban hablando. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. La referencia a las tiendas hace que muchos
piensen que esto sucedió en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, esa fiesta que se celebraba con un carácter agrícola, en la que se hacía una peregrinación a Jerusalén, pero se construían pues no tiendas, unas especies de casitas, pues unos tabernáculos, precisamente se construían unos tabernáculos de paja afuera de Jerusalén. Allá acampaba la gente el tiempo que duraba este festival de los tabernáculos. Entonces, por eso es por lo que si Pedro está hablando de construir estas tiendas, debieron ser esos tabernáculos. Entonces se suele pensar que esto sucedió en el momento en que se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Pero dice aquí eso, ¿no? ¿Qué es lo que dice Pedro? Maestro, qué bueno que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y fíjate, se olvida de otras 3 para nosotros 3. Él nada más piensa en ellos. Pero es que dice aquí, no sabía lo que decía. Y ya, no dice Lucas por qué no sabía lo que decía. En el caso de Marcos, que escribió primero, él sí especifica que no sabía lo que decía porque estaba lleno de temor. Es decir, del miedo que le da todo lo que está viendo, pues es que se asusta. De repente ve a Jesús cómo se transfigura, cómo empieza todo a brillar con ese resplandor que incluso tal vez le ciega los ojos, y de pronto ve que se aparece Moisés y que se aparece Elías. Digo, ¿quién no se va a asustar? Seguramente, y aparte después se desaparecen. No, o sea, fue un momento que realmente, y no solamente eso, aparte a Dios les habla desde el cielo. Entonces los pobres estaban verdaderamente muertos de miedo. Aunque no lo especifica aquí todavía no lo especifica Lucas, pero Marcos dice que esa es la razón de que hable cosas sin sentido, el miedo que tenía. Todavía estaba diciendo esto Pedro, todavía no terminaba de decir cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Vemos aquí que el evento de la transfiguración es una teofanía, es decir, es una manifestación de Dios. Así como sucedió en el bautismo de Jesús, que se manifestó Dios, también fue una teofanía. Dios también habla desde una nube, como sucede aquí en la transfiguración. Y acuérdate que en el bautismo hasta desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y fíjate que aquí hay una conexión también con esa escena del bautismo de Jesús, porque vemos que llega la nube, los cubre con la sombra. Dice, se llenaron de temor al entrar en la nube. Ahora sí, ya habla Lucas del miedo que tenían. Y una voz desde la nube decía, este es mi hijo, el elegido, escuchadlo. Esto nos recuerda lo que sucedió en el bautismo de Jesús, que según lo que cuenta Lucas, después de que Jesús es bautizado por Juan en las aguas del Jordán, después de esta nube que también los cubre, sale una voz que le dice a Jesús directamente, tú eres mi hijo amado. Aquí lo que dice es, la voz la escuchan todos ellos y dice, este es mi hijo. Ya no le dice a Jesús, tú eres mi hijo, eso ya se lo dijo en el bautismo, en el Evangelio según San Lucas, porque en los otros recuentos del Evangelio sucede lo mismo que sucede aquí, que Dios habla para que todos lo escuchen. En Lucas le dice en primera persona, o en segunda persona mejor dicho, tú eres mi hijo amado. En este caso le dice a los que están ahí presentes, es decir, a los apóstoles, a Pedro, Santiago y Juan, este es mi hijo elegido, escuchadlo. Con eso les queda a ellos claro que Jesús es el Hijo de Dios. Ya, no hay duda, es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque están oyendo a Dios mismo desde la nube decirles, este es mi hijo elegido. Entonces para ellos ya no hay duda, lo ven que se reviste de esa gloria celestial, por eso sus vestiduras brillan tan refulgentes, y aparte escuchan esta voz. Y aparte ven a Moisés y Elías, entonces se dan cuenta, pues este Jesús es el que anunciaron, es el que se anunció en las Escrituras, es Jesús. Y para que no quede duda, la voz de la nube, que es la voz de Dios, dice, este es mi hijo elegido. Y no solamente eso, les da además un mandato, escuchadlo. Ese escuchadlo, fíjate qué interesante, en este momento me estoy dando cuenta. Recuerda también lo que Dios dijo a Moisés precisamente en el Sinaí cuando le dan las tablas de la ley, ¿verdad? Cómo empieza Dios a dictar esas tablas o esos mandamientos es, escucha Israel, Shema Israel, escucha Israel. Uno es el Señor, escucha Israel. Y aquí les dice precisamente eso, este es mi hijo elegido, escuchadlo. Y ellos escuchan ese Shema. ¿Cómo no van a tener miedo? ¿Cómo no van a tener miedo? Acuérdate que lo que ellos entendían era que el que veía a Dios se caía muerto. Pues por eso estaban muertos de miedo. Por eso estaban muertos de miedo. Imagínate, han de haber estado hasta rostro en tierra. No vaya a ser que lo veamos y aquí nos quedemos. O sea, para los 3 apóstoles fue un momento verdaderamente aterrador. O sea, fue fantástico sin duda, pero fue un momento aterrador.
Fue un momento aterrador, por todos lados, pero lo importante es que les queda claro que Jesús es el Hijo de Dios. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo, ya, como si no hubiera pasado nada. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Este silencio al que se refiere Lucas no significa que del susto se quedaron callados sin decir nada, no. Se refiere a que guardaron silencio de lo que habían visto. Por eso especifica, ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. En el caso de Marcos, que escribió primero, ahí Jesús les ordena no decir nada. Porque un tema importante para Marcos es lo que se llama el secreto mesiánico. En el Evangelio según San Marcos vemos a Jesús una y otra vez haciendo una sanación, pero no le digas a nadie. Vieron la transfiguración, pero no le digan a nadie. Jesús no quiere que nadie sepa que es el Mesías hasta el final. En el Evangelio según San Marcos, por eso en la transfiguración de Marcos les ordena que se callen la boca. En este caso, ellos mismos no lo cuentan, ¿verdad? Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto, aunque Jesús no se los ordenara en este caso. Pues bien, ya llegamos al final de este hermoso pasaje de la transfiguración. La importancia es que está ubicado en Cuaresma precisamente. ¿Por qué leemos este texto en Cuaresma? Pues porque en Cuaresma, ¿dónde nos dirigimos? A Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua. Y precisamente en la Pascua vamos a ver a Jesús que va a morir en una cruz, pero que finalmente va a resucitar con toda su gloria. Entonces la transfiguración, hablar de la transfiguración, darnos cuenta con Pedro, Santiago y Juan de que Jesús es el Hijo de Dios y de que se reviste con toda su gloria celestial, pues ya nos hace ver desde ahora cuál es la meta a la que vamos a llegar a Jerusalén. Vamos a llegar a Jerusalén a ser testigos de este acontecimiento, pero a diferencia de la transfiguración, en que sucede solo por unos momentos, ya después de la resurrección Jesús se va a revestir de su gloria para siempre. Entonces, por eso se nos habla de la transfiguración, para irnos preparando o para irnos dejando ver realmente cuál es la meta final de todo este trayecto cuaresmal. Así que es la razón de leer este texto en Cuaresma. Siempre se lee, independientemente del ciclo litúrgico, siempre el segundo domingo de Cuaresma se lee la perícopa de la transfiguración. Es un pasaje hermoso, sin lugar a dudas, y lo que a nosotros nos queda es muy simple: reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Oye, pero fíjate que si así como Pedro, Santiago y Juan aquí, cayéndonos de sueño junto con ellos, aguantamos. Hay que tener esto en mente, porque cuando lleguemos allá a Jerusalén, después de la última cena, Jesús va a pedirnos junto con Pedro, Santiago y Juan: quédense conmigo a orar. No nos vayamos a quedar dormidos en esa ocasión. Dramático lo que sucederá ahí después de ver lo que ha sucedido acá. Y vemos aquí también la gran pluma de Lucas en este pasaje tan... Fíjate cómo con detalles tan sutiles Lucas va dejando pistas ahí para que después toda su historia resulte más dramática. Es fascinante el Evangelio según San Lucas. Para mí es siempre un deleite poder estarlo leyendo. Y fíjate aquí, sobre la marcha, descubrí este detalle tan significativo, que Dios les dice: este es mi hijo elegido, escuchadlo, Shema. Así, cuando ellos oyeron la voz del Shema, dije: eso es un mandato que viene de Dios, el primero de sus mandatos, Shema Israel. Ahora nos lo está diciendo a nosotros: escúchenlo, escúchenlo. Y bueno, y había estado ahí Moisés también, ¿no? El que escuchó primero que nadie el Shema. No, fascinante, fascinante. Fascinante, porque ahora no está, fíjate, están ahí en presencia de Moisés, pero la voz del cielo ya no le está diciendo a Moisés: Moisés, anota, Shema Israel. No, ahora le está diciendo a estos tres, ahí enfrente de Moisés. Y les está diciendo: escuchen a mi hijo. No, increíble. Bueno, no digo más, pero es que realmente me emociona mucho este texto y ojalá que tú también quedes emocionado con la lectura de este texto tan hermoso. Ahora pon atención en la Santa Misa a la que tu sacerdote vaya a predicar. Ya esa predicación junto con esta explicación seguramente que harán que este texto de la transfiguración sea para ti un texto muy significativo en esta segunda semana de Cuaresma. Te propongo que hagamos ahora nuestra oración con la que concluimos cada programa. Ya habiendo considerado todo esto, guardémoslo en nuestro corazón y ahora nosotros dirijámonos al Señor en este momento de oración. Como siempre, cierra por un momento tus ojos, coloca tu mano sobre tu corazón, en tu interior, haz eco a estas palabras. Quiero subir y bajar, Señor, contigo, y contemplar cara a cara el misterio de Dios, que estando escondido, habla, se manifiesta
y te señala como Señor. Quiero subir y bajar, Señor, contigo. Ascender para contemplar tu gloria. Bajar para dar testimonio de ella en la vida de cada día. En los hombres que nunca se encaminaron a la cima de la fe, al monte de la esperanza, a la montaña donde Dios siempre habla, nunca defrauda y siempre dice que nos ama. Quiero subir y bajar, Señor, contigo. Que no me quede en el sentimentalismo vacío, que no quede crucificado por una fe cómoda, que no huya de la cruz de cada día. Que entienda, Señor, que para bajar es necesario, como tú, subir primero a la presencia de Dios para vivirlo, ante la voz de Dios para escucharlo, ante la fuerza de lo alto para que la vida brille luego con el fulgor y el resplandor de la fe. Quiero subir y bajar, Señor, contigo y contemplar cara a cara ese prodigio de tu brillante divinidad, sin olvidar que como nosotros, también eres humano. Muéstrame, Señor, tu rostro, y que para bajar al llano de cada día, no me olvide nunca de buscar y anhelar los signos de tu presencia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de despedirme, te recuerdo que ya ha sido publicado mi nuevo libro, Escucha, Jesús habla desde la cruz. Un libro que no te debes perder esta Cuaresma y esta Semana Santa. Sobre todo, esté disponible en edición impresa y está también disponible en edición digital para Kindle. Lo consigues en Amazon o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org, o si quieres una copia, que te la entregue yo personalmente, incluso autografiada, y vives aquí en el área de Seattle, o te gustaría viajar al área de Seattle, ¿por qué no? Te comunico que a partir del próximo domingo, 24 de marzo, y durante los siguientes 4 domingos, estaré presentándome en la parroquia de María, Reina de la Paz, en Sammamish. Estaré dirigiendo la misión parroquial de esta parroquia. Han sido muy gentiles en invitarme y me presentaré por 4 domingos. Estaremos hablando acerca de los misterios de la Semana Santa, pero desde un punto de vista litúrgico. En las primeras 3 sesiones, los primeros 3 domingos, vamos a estar hablando acerca de los misterios de la Semana Santa, los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, desde un punto de vista litúrgico. Y el Domingo de Ramos, voy a cerrar con un análisis bíblico de la pasión según San Lucas, que es la que se lee este ciclo litúrgico C el Domingo de Ramos, precisamente en la Santa Misa. Entonces será una presentación en vivo de Pasión por el Evangelio y mucho más detallada y extensa que lo que cubrimos aquí en el programa. Así que si vives en el área de Seattle, por favor, acompáñanos. Te digo, a partir del domingo 24 y por 4 domingos, son los últimos 4 domingos de Cuaresma, incluyendo el Domingo de Ramos. María, Reina de la Paz, en punto de las 6:45. Si te interesa, hay una misa que se celebra a las 5 y después de la misa se acomoda todo. Las conferencias van a ser presentadas en el templo, así que puedes asistir a la misa y quedarte a las conferencias, o puedes acompañarnos a las conferencias al final del día. En punto de las 6:45 comenzamos, y ahí también te puedo entregar una copia de Escucha, Jesús habla desde la cruz, y también de Judas, traidor o instrumento de Dios, y también de Nuestra familia al pie de la cruz, y también de Todo lo puedo en aquel que me conforta, y también de Sucedió en Jerusalén, y también de 666, el criptograma apocalíptico, y también de Por los caminos de la fe. Acompáñame, no te vas a arrepentir. Pues bien, nos vemos el próximo fin de semana, como sea, aquí en Pasión por el Evangelio. A lo largo de la semana nos escuchamos en Semillas para la Vida. Y no te olvides este miércoles nuestra tercera sesión de los ejercicios espirituales cuaresmales que estoy dirigiendo todos los miércoles en la noche, 9 de la noche, hora del Pacífico, 11 de la noche, hora del Centro, en vivo a través de YouTube o a través del sitio semillasparalavida.org/cuaresma. Si te has perdido las sesiones anteriores, ahí en semillasparalavida.org/cuaresma puedes ver los videos de las sesiones anteriores, ahí se irán acumulando, y ahí mismo también puedes ver la transmisión en vivo si es que no la encuentras en su momento en YouTube. Pues bien,
Ya fueron demasiados anuncios, pero es que es un tiempo importante. La Cuaresma siempre es un tiempo muy, muy importante y muy ocupado, así que por eso tantos anuncios. Muchas gracias por el favor de tu atención. Que Dios te colme de bendiciones. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Para mí es un gran placer comunicarte que ya ha sido publicado mi libro más nuevo, Escucha, Jesús habla desde la cruz. Si quieres este tiempo de Cuaresma y Semana Santa, pasar un rato en compañía de Jesús, al pie de su cruz, simplemente dialogando con Él, escuchando lo que tiene que decirte y también respondiéndole tú, este es un libro excelente que no te debes perder. Escucha, Jesús habla desde la cruz. El libro está disponible en edición impresa y también en edición digital, en ebook para Kindle. Si tienes un Kindle, lo puedes descargar desde tu Kindle. Si no tienes un Kindle, ve a la tienda de Amazon o ve a nuestro sitio semillasparalavida.org/escucha. Esa es la página oficial del nuevo libro. Y desde ahí puedes descargar la aplicación gratuita Kindle Reader o busca en tu teléfono móvil o en tu tablet o en tu computadora portátil. Busca por la aplicación Kindle Reader, descárgala, es totalmente gratis y con esa aplicación puedes leer el libro Escucha, Jesús habla desde la cruz. En verdad te lo recomiendo mucho, es un libro que he escrito con muchísimo cariño y que estoy seguro que será un excelente compañero en tu itinerario cuaresmal y también al llegar a Jerusalén a celebrar el misterio de nuestra redención al pie de la cruz. Adquiere tu copia ya sea a través de Amazon o desde nuestro sitio semillasparalavida.org. Apasionate por nuestra fe.